Bueno, gente, vamos a ver cómo María O'Donnell no puede creer lo que le dice este periodista venezolano. Vamos a verlo porque está muy bueno el video y le da clases en vivo. Alonso Moleiro es periodista, escritor, es corresponsal del diario El País en Caracas, viene siguiendo toda esta tensión en mucho detalle. ¿Qué tal, Alonso? Buen día y muchísimas gracias por atendernos. Buen día, encantado de saludarles. Un fuerte abrazo desde Caracas. ¿Cómo está Caracas primero? A ver, frente a esta situación que da la sensación de a momentos que están negociando, de a momentos que es inminente, que puede haber una operación militar norteamericana. ¿Cómo lo están viviendo en lo cotidiano? Bueno, al principio había una sensación un poco desentendida, de tipo, bueno, si van a invadir, me cuentan. Hay mucho agotamiento con el tema, muchas expectativas no cumplidas, o sea, muchos umbrales a partir de los cuales se ha prometido el cambio político y no se concreta. Luego creo que hemos venido entrando en una inmersión en el tema y ciertamente hay agotamiento también. Es un tema que se prolonga, este país no sale de una crisis, es decir, mientras sean los chavistas los que están gobernando, Venezuela está en una situación crónica que parece como interminable y que tiene muy agotada a la gente. Otros optan por, bueno, vivir la vida, meterse en su propio mundo y evadir el tema. Evadir el tema es un clásico interno, es decir, la gente habla de estas cosas en voz baja y te diría que por primera vez en unos 70 años en el país, los sectores populares están, digamos, temerosos de hablar. Gente te lo comenta, un tipo que te viene a arreglar la lavadora te dice, no, aquí no se puede estar hablando porque es peligroso, pues. Claro. O sea, el chavismo ha extendido el asunto de las delaciones, además las promueve públicamente, dice, los revolucionarios tenemos que estar al frente de una situación, cualquier duda, cualquier gente que esté en una cosa rara. Entonces hay un hermetismo que no se vivía en Venezuela desde los años 50, porque incluso con los chavistas o con Chávez y una parte de Maduro se hablaba de un régimen autoritario, había algunas zonas donde tú podías hacer política, era autoritario, pero la oposición podía existir. Lo que estamos viendo en Venezuela desde el año pasado para acá es una revolución apretando y radicalizándose sin decir nada. Y bueno, es decir, han pasado cosas, yo que tengo un buen rato haciendo periodismo en este país, pues uno de verdad uno no sale de su asombro de cómo se hizo de noche en materia de derechos en Venezuela. Claro. Ahora, es curioso, sí, ¿no? Porque a raíz de, bueno, ha sido como mutante los argumentos de Trump o las justificaciones para intervenir militarmente, ¿no? En Venezuela, que es una dictadura, que Maduro está vinculado a carteles, es el mismo un jefe de un cartel narco, y ahora después viró a nos robaron el petróleo, nos tienen que devolver el petróleo. Pues Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo. Y tengo entendido, me corregirás, Alonso, si no, que es un petróleo pesado que originalmente parecía que era como que más caro de explotar, ¿no? Porque por la cuestión de la refinería, pero que ahora el hecho que tenga azufre a la luz de las tierras raras y los nuevos minerales y las nuevas demandas de este mundo de la tecnología, eso tiene más valor y no menos. Sí, bueno, fíjate, la mayoría del petróleo que exporta Venezuela, de la faja bituminosa, que es donde más hay, es un petróleo extrapesado. Siempre ha habido problemas para sacarlo, ahí había una tecnología en la época de la democracia, la emulsión, luego el chavismo buscó otras maneras, certificó las reservas, ha sido muy lento explotándolas porque, bueno, ha sido mucha ineficiencia, mucha corrupción. Hay zonas del país, hacia el lago de Maracaibo, el petróleo es mucho más liviano, pero bueno, lo que está ahorita en la cartera digamos, de ofertas que pueda tener el país para vender petróleo, el petróleo de la faja, digamos, hay mucho interés siempre ha habido en las multinacionales energéticas en explotar ese petróleo. El gobierno al principio abrió los capitales y les invitó a invertir y luego cambió las reglas y vino una ley en la cual pues PDVSA tenía la mayoría accionaria en todos los circuitos de explotación, eso hizo que ExxonMobil se molestara. Y bueno, un poco para atender la reflexión, sí creo que Trump ha estado echando mano de argumentos alternos. Yo siento que Trump tiene una aproximación un poco desdeñosa y estos temas en el fondo le dan una flojera. Es decir, debe tener mucha presión de la oposición venezolana. Creo que tiene claro el diagnóstico en algunos temas, en otros está forzando unos argumentos, pero claramente pues no se decide porque me imagino que tiene que estar sopesando lo que son, pues, es decir, que las opciones, la posibilidad de que esto se salga de las manos. Es decir, Venezuela no es Panamá, es más grande, tiene un ejército más grande. Y yo creo que los chavistas, que ciertamente son una minoría en Venezuela, un movimiento muy acorralado,
La gente está muy irritada con los chavistas, a diferencia de como era hace unos años. Y creo que además la diáspora, que ya es un montón de gente, pues son 7 millones de personas, como pasa con las diásporas, en estos casos, cuando se van, les sube la indignación. Entonces hay un entorno de irritación que es muy evidente. Sin embargo, también hay que decir que el chavismo mantiene su militancia, que es minoría, pero está organizado y tiene el control y la anuencia, el cheque en blanco de las Fuerzas Armadas que están acompañando este proyecto y donde está el verdadero poder del chavismo. Esto es un gobierno militar que tiene Venezuela, disfrazado con civiles. Claro, sí, pero en realidad Venezuela lo que tiene es un gobierno militar. Sí. Estamos hablando con Alonso Moleiro, colega, periodista y escritor, corresponsal del diario de España El País en Caracas, Venezuela. Ahora, Alonso, el tema porque es muy curioso, muy triste que Venezuela tenga una diáspora de 7 millones de personas teniendo las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene riquezas en gas, tiene diamante, tiene oro, tiene una cantidad de recursos muy demandados hoy, ¿no? Y particularmente el oro, en un momento después del desastre de PDVSA, un poco el régimen se volcó a una explotación muy desordenada, ¿no? Del oro. Ciertamente, todo esto, Venezuela era un productor de petróleo bastante eficaz. PDVSA en los años de la democracia era una compañía estatal, no era una compañía privada. Venezuela llegó a ser el quinto o sexto productor mundial del mundo, uno de los principales productores de gasolina del mundo y de derivados. De eso vivió mucho tiempo y no era ninguna maravilla, no era Suiza, pero al menos era una nación donde había un superávit. Era una nación del tercer mundo que tenía sus problemas y una democracia, pero como el resto de América Latina ahorita, pues tenía sus expectativas, una vida relativamente normal, cambios de gobierno, críticas y un anhelo de mejorar la democracia, que es la promesa con la cual aterrizó Hugo Chávez al gobierno. Cuando los chavistas llegaron al gobierno, empezaron a decir que PDVSA era una caja negra, que era una cosa para los privilegiados, que el petróleo hay que auditarlo, que tiene que llegarle a los pobres, que una sociedad tan desigual, que cómo es posible. Y bueno, ¿qué hicieron? Entraron de lleno a PDVSA, tomaron PDVSA, ese pleito, la toma de PDVSA fue, bueno, un trauma nacional, fue producto de un intento de golpe, una ruptura. PDVSA jamás había entrado en el debate público venezolano, era intocable. Nadie se atrevía a meterse con PDVSA porque ahí estaba la gallina de los huevos de oro. Y además era una tremenda compañía, muy bien administrada, o sea, todos sus pasivos, todos sus balances estaban en regla, era una compañía que tenía muchísimo prestigio. Eso se empezó a politizar, vino un ciclo de precios petroleros muy alto. Hugo Chávez, creo yo, se embriagó con su poder y el momento que tuvo de popularidad internacional, empezó a repartir la plata a lo loco, a ayudar a todo el mundo, a meterse en todos los problemas. Y bueno, vinieron secuencias de historia de corrupción en las cuales está escrito el hundimiento actual de Venezuela. Pues la crisis de PDVSA es la que... y bueno, después de la conflictividad de estos años, la producción petrolera llegó a estar de 3 millones y pico que estaba, en 2016 estaba en 200.000 barriles de petróleo. Ellos decían que era por las sanciones y tal, pero en realidad es que el chavismo se puso a pelearse con los capitales. O sea, empezó a creer que como tenían el ingreso petrolero, ya, pues aquí no había más nada, sino que ir a buscar la revolución, trascender el capitalismo. Y el país entró en una tragedia histórica de la cual no puede salir, pues, una tragedia que es peor a lo que nos habíamos figurado antes. El chavismo ha ido levantando, digamos, después de aquel derrumbe horrendo, ahorita está en 1.200.000 barriles, está buscando fórmulas alternativas, ha tenido ayuda de Irán, ayuda de Rusia, ayuda de China, y bueno, estamos, digamos, lejos del nivel tradicional, pero los ingresos del país han bajado mucho. Y el chavismo ha sido extremadamente ineficaz administrando los recursos de Venezuela. Entonces, bueno, ahí está un poco escrita la situación. Alonso Moleiro, periodista, escritor, corresponsal del diario El País en Caracas. Alonso, te agradezco muchísimo. Entró algún tipo de interferencia rara, ¿no? Gracias, Alonso. Hasta luego. Un gran placer. Un placer para mí. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en este caso un video cortito también. Nada, me gustó el video porque me parece que explica bastante bien. Obviamente es un tema súper largo, súper extenso. En una entrevista de 10 minutos no terminas de entender y es así. Pero me pareció bueno también ver las caras y las repreguntas que hace O'Donnell, que le queda muy corto este tema. O sea, cualquier tema, pero este tema más, ¿no? Como que no entiende nada. Ella habla igual, ¿viste? Ella...
parece que como que es el famoso hablemos sin saber. Bueno, eso es O'Donnell, ¿viste? Como que habla, no entiende nada, no importa. Así que impresionante lo que piensa O'Donnell, ¿no? Así que nada, por eso en esta ocasión un video corto. Así que nada, mil gracias por bancar como siempre. Un saludo y nada, que tengan muy felices fiestas. No se los dije en los otros videos, muy felices fiestas. Disfruten y pásenla lindo. Un saludo, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.